el doctor Fernando Gesto Martínez Porcayo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se tituló el 30 de octubre de 1980 con la tesis La nulidad en el fideicomiso. Especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, igualmente por nuestra Universidad Nacional, y una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas por London School of Economy and Political Science. Por último, tiene un doctorado en esta misma Universidad Nacional en una tesis que llamó Evolución y Perspectivas del Derecho Electoral Mexicano, la Justicia Electoral. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, sí, todavía días. La verdad es que la organización de este congreso pues es una cosa magnífica, es la verdad una fiesta, y me siento muy contento, muy agradecido, porque la doctora Cursain, como siempre, atenta, entusiasta a los proyectos que surgen realmente de la comunidad, ha apoyado a estos jóvenes. La verdad es que Vaca y González Cerecedo nos reaniman en el espíritu de la meditación, del estudio de la razón jurídica, del pensamiento profundo sobre lo que es el derecho, que hace tiempo estaba abandonado en esta facultad. Entonces, con el apoyo de la doctora Cursain, de verdad entusiasta, y me da mucho gusto estar con ella, y de nuestro querido doctor Ochoa, la verdad es que es de los pocos profesores que están preocupados sobre la filosofía jurídica. Se preguntaban ustedes por qué, después de que hace muchos años, 50, 60 años, esta Facultad de Derecho producía pensamiento jurídico no nada más para el mercado nacional, sino internacional. El maestro García Maínez, pues reconocido por Bobbio, por la escuela italiana, formado en Alemania, se perdió esa cadena de transmisión. Bueno, en gran parte también se debe por el propio profesor, por ejemplo, don Eduardo García Maínez, que abandona la facultad. Se siente menos jurista que filósofo y se va a la Facultad de Filosofía y se dedica precisamente a estudiar los clásicos. Encuentra un desencanto. Sus teorías pues siempre fueron muy polémicas y poco entendidas, ¿no? Su libro fundamental de Introducción al Estudio del Derecho, aunque el trascendente es filosofía, pero el de Introducción al Estudio del Derecho de los años 40, cuando en esta facultad se decidió que en lugar de estudiar en los franceses y alemanes estudiáramos libros mexicanos, pues fue duramente criticado. Le tuvo que quitar el capítulo sobre lógica jurídica y sobre matemáticas aplicadas al derecho, simplemente, y bueno, pues no sintió un gran apoyo en la facultad. Después hay otro fenómeno también muy extraño, que se adueña del seminario, se adueña, por decirlo así, un querido profesor, muy respetado por todos nosotros, sin embargo, muy claro, muy dogmático, el profesor don Rafael Preciado Hernández, bueno, pues que era un naturalista tomista recalcitrante, y no había manera de entrar en diálogo con las escuelas modernas. Y fíjense ustedes que profesores extraordinarios que se veía que iban a despertar el interés por la filosofía del derecho en la facultad, pues se fueron, como fueron Javier Esquivel y Agustín Pérez Carrillo. Algunos fue porque les ofrecieron mejor posición económica en las universidades nuevas, pues, lógico. La facultad no daba y sigue siendo muy tacaña con los tiempos completos, con las posiciones de carrera, ¿no? Los verdaderamente profesores naturales con vocación no encuentran el aliciente, y bueno, emigraron y se perdieron esas generaciones. Mi generación se queda huérfana, no hay quien nos enseñe filosofía. La verdad es que desgraciadamente también el maestro Terán Mata pues había entrado en una época de decadencia personal por cuestiones personales, y los que nos acercábamos a él pues mejor hacíamos fiestas y no estudiábamos tanto filosofía, desgraciadamente. Y bueno, pues gente como Rolando Tamayo no estaba en la facultad, digo, hay que decirlo. Estaban en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde precisamente los Vallado Berrón, los Ulises Smith se habían refugiado. La facultad careció entonces de profesores
con verdadera vocación formativa, y como dice don Rolando Tamayo, tuvimos que ir a buscar la filosofía y la encontramos, pero pues como buenos amateurs, y la encontramos mal, y la leímos peor en aquellas traducciones que encontré yo de la editora nacional, y las piratas argentinas, donde, bueno, mal leíamos a estos extraordinarios filósofos. Sin embargo, lo que sí resulta muy interesante es que al haber encontrado, o sea, hay que ser sinceros, bueno, también esto es una cosa importante de mi generación, que es más o menos de los 70s y para adelante, aquí tengo algunos compañeros, realmente tuvimos una formación positivista. Pero, aquí se discutía Kelsen y se discutía Kelsen nada más. O sea, eso de andar en la especulación metafísica de la escuela de la patrística, pues eso ya no se enseñaba en la facultad, ni había quien, más que el maestro Presidio Hernández, la cultivara. Había una corriente un poco sociológica, egológica, de la maestra Robles, pero pues muy aislada, más socióloga que filósofa. Entonces, la verdad es que pues entendíamos claramente el dogmatismo jurídico, y había que encontrar los principios y valores dentro de la propia dogmática de las ramas específicas, y nos volvimos buenos técnicos y malos filósofos. Pero lo que yo quería transmitir, porque también, como dijo el maestro Rolando, yo me sorprendí cuando me invitaron ustedes. Me sorprendí no porque me encontraba en el dilema entre la escuela continental y la escuela inglesa, sino porque hace años que están empolvados mis conocimientos de la teoría del derecho. Pero lo que sí me sorprendió es que cómo estas enseñanzas que adquirimos, aunque fueran pocas, tuvieron un eco y una importancia en nuestra labor jurídica. Al contrario de lo que le pasa al profesor Hart, que esto es muy interesante, fíjense, ¿cómo se dan los filósofos? Porque eso hay que verlo. ¿Por qué en Inglaterra, en Oxford, se dan filósofos del derecho? Bueno, pues porque primero estudiaron filosofía. A lo mejor si aquí nuestros compañeros de la Facultad de Filosofía después vinieran a estudiar derecho, tendríamos filósofos del derecho. Lo que a veces sucede es que algunos estudiantes de la facultad van a estudiar filosofía, pero nunca terminan, o se tardan 20 o 30 años, como Carlos Rodríguez Manzanero, y ya después ya no supieron a qué fueron a estudiar a la Facultad de Filosofía. Pero bueno, pues en Inglaterra es muy común que la aristocracia le choca lo práctico, y entonces la gente bien, la gente que tiene cultura general, estudia filosofía y literatura, y después la vida los lleva a estudiar otra cosa. Y dice el propio Hart en algunas de sus cartas, dice, bueno, yo presenté el examen de barrister, de abogado, porque era muy fácil, y fácilmente me volví abogado y litigué, y gracias a eso después pude tratar de hacer pensamiento trascendente de la filosofía del derecho, porque conocía el litigio y conocía los problemas que diariamente nos aquejan a los juristas. Bueno, a nosotros nos pasó distinto, y yo me refiero porque compartí la judicatura con un extraordinario amigo que ahora estamos muy contentos porque es miembro de la Junta de Gobierno, José de Jesús Orozco Enríquez, que como yo, pues ahí nos volvimos buenos amateurs de la filosofía, pero nada más. Él más por la formación que tuvo con Rolando Tamayo en jurídicas que por otra cosa. Pero llegamos a jueces con toda esta formación positivista y tuvimos que hacer reflexión y tuvimos que entrar a los grandes problemas del derecho, porque no es posible aplicar la norma jurídica sin una guía profunda de qué es el derecho. Si no, se vuelve uno un aplicador espantoso de la norma, como son la mayoría de los jueces de primera instancia de nuestro país. Es decir, tienen ellos un respeto absoluto y temor al legislador, y no quieren tratar de descubrir la esencia del derecho. Bueno, para nosotros, precisamente el descubrir a Hart y la escuela analítica fue extraordinario, porque mal entendido, muchas veces se dice es que son positivistas, y sobre todo esa idea de la obligación de carácter neutral, sin contenido ético, etcétera, etcétera, es muy mal entendida, como diciendo, es que no les interesan
los valores, los principios a los que está orientado el derecho. No es cierto, Hart los conoce muy bien y sabe que tienen contactos con el derecho, pero lo que a él le interesa más es la estructura del derecho, lo que es permanente. Él tiene un grave problema. Imagínense, por ejemplo, que algunos de ustedes lo nombran profesor de teoría del derecho, ¿sí? Sustituyendo al profesor Rolando Tamayo. No, bueno, pues ese es un grave problema. En Oxford, en la Universidad de Oxford se enseñaba pues jurisprudencia de Austin y se enseñaba filosofía de Bentham, y él como profesor nuevo, sin obra, porque no tenía obra, es extraordinario. Yo creo que le pagaron precisamente por sus servicios de espía con la mejor cátedra de Derecho de la universidad más prestigiada de Inglaterra. Pero llega, y entonces ¿qué hace? Pues precisamente critica a Austin y dice, no, la teoría del mandato, el derecho que una orden respaldada por la fuerza como esencia del derecho, pues no es suficiente, no me cabe a mí como litigante que cumpliéramos con el derecho nada más por el temor. Sí es cierto, la sanción es esencial, pero hay otras cosas que no se toman en cuenta por Austin, y ahí es a donde mete pues una idea mucho más importante filosófica. Tiene que haber una vinculación, el ciudadano tiene que sentirse obligado por la norma, tiene que tener con ella una empatía y sentirla útil. Si no, ¿por qué se va a parar frente al semáforo que le dice que es rojo? No porque lo va a multar el policía, sino porque precisamente si se lo pasa va a chocar y va a matar a otro, porque es para salvar su vida. En fin, empieza a hacer esa crítica a la filosofía, dijéramos, positivista del maestro Austin, y también después critica a Bentham, porque dice, no, el problema con Bentham es que dice que la obligación jurídica es igual que la obligación moral, que no puede haber una obligación jurídica si antes no hay un convencimiento sobre la bondad del precepto, y si no hay esto, pues no es jurídica. Él no le gusta esto porque es especular y es meterse a los grandes problemas que precisamente la filosofía analítica, no la filosofía jurídica analítica, sino la filosofía analítica en general, había estado criticando. Es decir, oye, cuando se trataba de discutir, por ejemplo, qué es el tiempo, decía Austin, venían respuestas impensables, imposibles de digerir. Dice, oye, no, ¿por qué para establecer esta definición de cosas que nosotros manejamos y hacemos en toda la vida tenemos que llegar a tal complicación? Dice, pues es que están muy mal hechas las preguntas, decía la escuela analítica, y entonces mejor vamos a analizar y desmenuzar los elementos de las preguntas. Bueno, pues esto lo hace también Austin. Dice, no, más sencillo, vamos mejor a quitarle lo moral, lo ético valorativo al concepto del derecho. Y ese es a donde nosotros abrevamos, a donde creo que la Facultad de Derecho y la filosofía que estaba tras la enseñanza de todas las materias se metió mucho, que fue los conceptos, la estructura de la norma y los conceptos fundamentales. Y aquí es a donde aprendimos muchísimo, porque desgraciadamente la filosofía y la enseñanza del derecho que más había avanzado era la lógica de García Máinez y la ontología jurídica, y se había quedado en las estructuras básicas de la conducta jurídica, que es el estar obligado, el estar prohibido y el estar permitido, y entonces con estas tres formas de la conducta clásica explicaban todos los fenómenos del derecho. Sin embargo, precisamente lo riquísimo de la escuela analítica es que el deber y el derecho tienen matices extraordinarios, y ahí están todos los estudios que hace la escuela analítica, que no es nada más Austin, por ejemplo, que nos decía el maestro Rolando Tamayo, publica Fontamara. Y entonces lean ustedes, por ejemplo, los conceptos fundamentales de Hofeld, son impresionantes. Es decir, cuando te digo que tengo derecho, pues ¿en qué sentido lo estás diciendo? ¿Como pretensión?
como imposición, como exigencia de conducta, como un dominio. Hay muchísimas formas y esto para el juez es extraordinario. Es decir, cuando nosotros analizamos las obligaciones y no nada más constatamos, ¿verdad? Porque eso también fue muy importante. La crítica que hace Austin a la teoría norteamericana realista, es decir, oye, también es una exageración decir que el derecho es lo que el juez va a decir o lo que el juez dice. No, no, no. La verdad es que es una regla, y el estudio de la regla nos indica que son lineamientos que el juez debe de seguir. No son instrucciones precisas que el juez tenga que aplicar automáticamente. Tiene que hacer una reflexión sobre la conducta y la psicología y la vinculación. Entonces, cuando uno tiene que adjudicar, tiene que hacer todo ese proceso de análisis conceptual y, sobre todo, del sentido del concepto a analizar. Es decir, si es un derecho o una obligación fuerte en sentido claro, o si tiene áreas indeterminadas en donde es posible precisamente utilizar la argumentación. Y precisamente por eso veo en su congreso una línea clarísima, porque la escuela analítica precisamente es la que nos va a dar los elementos para que pueda argumentar el jurista sobre la conveniencia o no de la aplicación de esa norma, y tendrá que atender pues precisamente también a valores y al contexto social de su aplicación, que es lo que tampoco se entendió mucho de Austin, y que precisamente creo que en sus últimos escritos él claramente establece que sí tenía el objeto de vincular, aunque en pocos temas, a el derecho positivo con la moral y con la obligación ética. Pues muchas gracias por haberme invitado y bueno, pues por esta paciencia que tienen ustedes. Gracias. Ya de los temas que se van abriendo, precisamente este juez como aplicador e intérprete del derecho, la mesa, va a haber una mesa que se llama El fin de la escuela del exégesis y la argumentación como derecho, donde se rebasa precisamente este legislador racional y se va advirtiendo que el derecho se va construyendo y las normas jurídicas en estos actos constituyentes y constituidos. Doy paso al siguiente ponente, que es el doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo. Él es licenciado y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de UNAM. En la Universidad de París realizó el curso de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional. Complementó sus estudios con cursos en materia de Administración Pública y Federal. Entre los cargos, tiene varios cargos en Administración Pública, pero yo creo que el más importante, el que tiene ahorita en la actualidad, por ser el que tiene hoy en día, y él es el director general de profesiones. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Felicito a don Enrique González Cerecedo y a Otón Vaca Cacho por esta invitación y también por esta iniciativa para hacer un análisis, una reflexión acerca de una corriente filosófica, la filosofía analítica. Saludo con respeto a la maestra Patricia Cursain y al maestro Alfonso Ochoa, y también felicitarlos por el apoyo a la realización de este evento. Para mí es un honor participar en esta mesa acompañado de la maestra Cursain, por supuesto, y compartirla con el maestro, mis admirados maestros y compañeros, el maestro Rolando Tamayo y don Fernando Gesto. El maestro Tamayo ya explicaba los orígenes remotos de la filosofía analítica y los vaivenes y aterrizaje del maestro Hart, y el maestro Gesto nos recordaba una serie de
vicisitudes que se vivieron y que vivimos en la Facultad de Derecho, precisamente en el tema en donde se va alejando una disciplina tan importante como es la reflexión alrededor del derecho, y que de alguna manera estuvo decaída por algunos maestros que se nos fueron yendo. Pero aquí partimos de que hemos entrado a analizar al maestro Hart y hemos entrado a ver los orígenes muy remotos. Yo quisiera dar una reseña, aunque sea rápida, sobre las últimas fechas contemporáneas de cómo surge ya la fuerza de esta filosofía analítica. Y esta filosofía analítica la podemos efectivamente, como dijo el maestro Tamayo, ubicarla con Bentham y con Austin. En el mediados del siglo XIX, pero crece y se desarrolla realmente en el XX. Quien le da el nombre preciso de filosofía analítica es un autor que vivía en Estados Unidos, Ernest Nagel, que es uno de los más representativos seguidores, que en 1936 publica un libro, un ensayo que se llama Impresiones y valoraciones de la filosofía analítica en Europa, que es por primera vez como califica la filosofía analítica, y él acuña esta expresión para referirse al trabajo filosófico que se estaba desarrollando en Europa y que marcaría un rumbo muy preciso. Los diversos cronistas mencionan varios círculos europeos donde se desarrolla la filosofía analítica, pero consideran a Cambridge el más importante, en virtud de que 3 académicos que hicieron la filosofía analítica el centro de sus contribuciones más significativas. Bertrand Russell, que era matemático y lógico; Ludwig Wittgenstein, de formación ingeniero; y el único filósofo de verdad, George Edward Moore. Si bien es cierto, es posible encontrar en ellos expectativas comunes, ideales compartidos, inclinaciones semejantes, terminologías afines y un tratamiento parecido de problemas filosóficos. También podría reconocérseles tesis divergentes, posiciones irreconciliables en algunas ocasiones y sobre todo enemistades intelectuales profundas, como ha sido la constante en la historia de la filosofía. Y es que, en opinión de Gauss, del maestro Gauss, José Gauss, dice que desde sus orígenes mismos la filosofía ha sido filosofía de sí misma. ¿Acaso los filósofos siguen teniendo una idea de la filosofía? Una filosofía de la filosofía, más o menos consciente, más o menos expresa, con arreglo a la cual en menor o mayor medida han filosofado, siguen filosofando. Incluso la razón de ello pudiera ser la necesidad de tener una idea de la filosofía para filosofar. Esto lo dice Gauss de alguna manera peyorativamente de esta corriente, pero ahorita vamos a ver. En los filósofos analíticos puede y debe identificarse un rigor formal y un tono novedoso de exponer que transgrede y supera la retórica habitual de los grandes discursos, la oratoria caprichosa de figuras y alusiones, para concentrarse en la parquedad estilística. En la filosofía analítica se aspira a un esclarecimiento real de los conceptos científicos, de su lógica y de su conexión con la experiencia. La filosofía analítica, desde su proceso propio, acusa un marcado interés por la ciencia, por la lógica, el trabajo formal y riguroso y la rehabilitación de la experiencia por el lenguaje. En su presencia exógena puede destacarse su precaria conexión con la filosofía decimonónica, en cuanto que ésta se centraba en cuestiones de orden social, en la historia, la vida, la política, el arte, la moral.
Y a lo largo del siglo XIX se percibe la ciencia deambulando por fuera de las reflexiones filosóficas. Y precisamente por ello, la filosofía analítica descuidó temas esenciales de filosofía política, de filosofía de la religión, antropología filosófica, estética, moral, etc. De tal manera que los filósofos analíticos, en este sentido estricto y temporalmente localizado, pensaban que todos los problemas filosóficos son problemas lingüísticos, es decir, problemas debido a nuestra ignorancia de las complejidades del lenguaje, en los que planteamos, o a los defectos de dicho lenguaje también. La solución de los problemas filosóficos entonces se encontraría en una mejor autoconciencia lingüística o en la traducción de los mismos en un lenguaje artificial perfecto. Entonces, al concebir la filosofía, al concebir el lenguaje como objeto, hace surgir diferentes filósofos y diferentes grupos con posiciones teóricas diferentes, pero con puntos en común como los siguientes: su convicción de que el análisis del lenguaje es la tarea de la filosofía como una investigación rigurosa, dilucidadora y alejada de la valoración especulativa e ideológica; el empirismo filosófico como posición teórica; una valoración positiva de la ciencia y sus procedimientos; alta estima de las posibilidades de la nueva lógica en el propósito de lograr una actividad de rigor. A pesar de las diferencias, esta comunidad de intereses define dos grandes grupos o líneas. El primero encuentra inspiración en los recursos de la nueva lógica, donde el éxito filosófico, la clarificación y eliminación de problemas se consigue mediante un lenguaje ideal, perfecto, y cuyo punto de partida está en la obra de Bertrand Russell en las primeras décadas del siglo XX y en el primer Wittgenstein. O sea, Wittgenstein se le divide en dos tiempos porque su madurez filosófica tiene una primera etapa y una segunda etapa. En el segundo Wittgenstein podemos encontrar una madurez ya muy afinado en el lenguaje, que ahorita veremos, y que alcanza su expresión cimera, por supuesto, en el positivismo lógico del Círculo de Viena. Hablábamos al principio de una serie de círculos de estudio, Berlín, Viena fundamentalmente, pero Cambridge es el que tiene una presencia más importante. El segundo punto se caracteriza por su interés en el lenguaje ordinario y la concepción de que los problemas filosóficos insisten de naturaleza lingüística. Ahí el análisis como procedimiento filosófico se convierte en análisis lingüístico de las expresiones del lenguaje común, y mucho se debe a la obra, sin duda, de Edward Moore y al segundo Wittgenstein. Se desarrolla en Inglaterra en la década de los 40 del siglo XX en dos grandes campos, en Cambridge y en Oxford, los dos marcados por un novedoso interés por los problemas del lenguaje común. Se considera que en las formas de expresión de la filosofía analítica sobrevive una cierta unidad metodológica, pero todo ello es una idea ilusoria. Considérese, en primer lugar, lo que ha entendido como paradigma de teoría filosófica para este caso. Se alude a la teoría de las descripciones de Russell, madre del análisis lógico, cuyo instrumental inmediato es la lógica del primer orden y más específicamente la teoría de la cuantificación. Aquí el objetivo es exhibir la forma lógica de las proposiciones en contraposición a su forma gramatical, para tener claro su sentido semántico. El análisis lógico se efectúa sobre proposiciones y tiene como meta definirlas. Así, se define una proposición mediante las proposiciones que lógicamente le implican y que a la vez ella implica. Un segundo ejemplo alternativo de análisis filosófico es la obra de Moore, a la que algunos pares del autor denominaron análisis conceptual. Su idea de análisis fue elaborado como un mecanismo para neutralizar y desmantelar lo que él consideró eran las aseveraciones filosóficas más monstruosas,
como las proferidas por los grandes metafísicos de la época y algunos hegelianos y neo-hegelianos muy representativos. Si bien su impulso proviene del sentido común, su análisis es puramente lingüístico, no epistemológico, porque Moore deseaba mostrar que muchas afirmaciones filosóficas son contrarias al sentido usual de las palabras y por lo mismo no son significativas. En tercer lugar, conviene mencionar el último ejemplo, que es el del análisis gramatical, extraído del segundo Wittgenstein, que entendía el conjunto de reglas de uso que rigen el uso de las palabras. Estas no son formales y solo sirven para fijar los límites del campo de aplicación y del sentido de las palabras. Sus observaciones no son meras curiosidades lingüísticas, tienen consecuencias filosóficas devastadoras, en la medida que el análisis gramatical es simultáneamente destructor y esclarecedor. Eso sí, deja en claro que las discusiones filosóficas en general se fundan en incomprensión e incomprensiones gramaticales y nos detiene en nuestro intento de responder a interrogantes filosóficos. Simplemente nos pone en claro que lo que tratábamos de resolver era un enredo, un pseudoproblema, y que hoy por hoy por ahí sigue. Ahora bien, en la diversidad del método filosófico de los tres personajes que hemos comentado, se desprende que el análisis filosófico puede revestir toda una variedad de formas. Una filosofía de la filosofía para filosofar, como dijera el maestro José Gauss. No es una idea que nació completa, se fue desarrollando y adquiriendo nuevas personalidades hasta arribar a lo que se conoció como la filosofía lingüística, punto culminante de la filosofía analítica. Es posible percibir que los filósofos analíticos se caracterizan por manifestar cierto gusto por mecanismos o procedimientos de investigación que evitan la teorización demagógica y grandilocuente. Su intención consiste en presentarnos un esfuerzo intelectual para alcanzar claridad y simplicidad de pensamiento y por lo mismo de comprensión, asequibles en relación con los problemas filosóficos que nos mantienen ocupados, lo que entendemos como un antídoto contra la crítica que podríamos llamar enfermedad de Gauss. Este modo de entender la filosofía y sus compromisos y desafíos pronto habría de hallar eco en la filosofía jurídica del maestro Herbert Hart, aunque ya había un claro antecedente en los planteamientos, precisamente lo que decía el maestro Tamayo, en Austin y en Bentham. El profesor Hart es causante del surgimiento de una nueva ola intelectual en torno a la filosofía del derecho. Con él, el positivismo jurídico de la primera mitad del siglo XX encontró un enorme defensor, cuyo compromiso se sintetiza en la calidad de sus reflexiones y sus planteamientos. Estas consideraciones explican por qué en México y en América Latina consiguió muchos seguidores y lo consideran un pilar de la reflexión en torno a la filosofía analítica en nuestro país. De acuerdo con el profesor Hart, la tarea de la filosofía del derecho es proporcionar un panorama más claro de aquellos rasgos de los conceptos jurídicos que los diferencian de los conceptos usuales, relativamente fáciles de comprender y que exhiba manifiestamente su modo distintivo de operar. Un ejemplo podría representarse con el concepto de obligación, del que Hart distingue dos usos: estar obligado o verse obligado. Con estos diversos usos lingüísticos a la vista se puede captar mejor que dejar en su muy reconocido ensayo The Adscription of Responsibility and Rights, donde señala que en nuestro lenguaje ordinario existen frases cuya función principal no es describir cosas o algo más, ni expresar o avivar emociones, pero sí reclamar derechos, reconocer derechos, adscribir derechos,
transmitir derechos y admitir o adscribir o hacer acusaciones de responsabilidad. Su propósito principal es mostrar que tales enunciados, por ejemplo, entre comillas, él lo hizo, no son descriptivos, sino adscriptivos. No descriptivos, sino adscriptivos. Su función es adscribir responsabilidad por las acciones. Aunque Hart habla de una función primaria de tales expresiones, su propósito es simple. Él desea probar que ciertos conceptos no son descriptivos. Para él, se avanzará muy poco en la comprensión del derecho y del razonamiento jurídico mientras no se llegue a dominar la estructura lógica del lenguaje jurídico, y enfatiza la vaguedad inherente al uso del lenguaje. En efecto, no importa lo claro que parezca el significado de una palabra, de una frase o de una regla, siempre hay un margen de vaguedad que lo rodea. Por ello, la ciencia jurídica del siglo XX ocupó muchos recursos, sobre todo intelectuales, para desentrañar esta zona en penumbra, y que hoy por hoy continuamos en penumbra. Hart considera que las palabras no son vagas, a veces son ambiguas, pues tienen más de un uso reconocido, y que los principios jurídicos tienen un carácter adscriptivo, y de esta manera los conceptos jurídicos no pueden ser definidos en términos de un conjunto de condiciones necesarias y suficientes. En lo relativo al uso operativo de los conceptos jurídicos, la técnica de Hart sugiere que para evitar la cuestión de los conceptos significan o representan, es mirar la función que las palabras llevan a cabo en el funcionamiento del sistema jurídico. La parte crítica de todo esto es que los conceptos jurídicos no representan nada, no establecen hechos. En vez de ello, se usan para hacer algo, muy en la línea del segundo Wittgenstein. Una segunda tesis del profesor Hart es que, sin tomar en cuenta el aspecto interno de las reglas jurídicas, poco puede avanzarse en la comprensión de cómo funciona el derecho en una sociedad. Según Hart, mientras no se capte su importancia, no se podrá entender el distinto estilo de pensamiento, discurso y acción humanos que va involucrado en la existencia de reglas y que constituye la estructura normativa de la sociedad. Hasta aquí todos los antecedentes. Y vayamos a Latinoamérica. Hay quienes afirman, y que además es el largo viaje positivista, retomando a don Fernando Gesto, del positivismo y la filosofía analítica, en una célebre polémica entre Habermas y Popper, los dos se acusaban de positivistas. Desgraciado positivista. Los dos se acusaban de positivistas como el insulto más fuerte, pero ninguno se defendía de que no era positivista, nomás acusaban. Pero tampoco ninguno defendió el positivismo, pero todos lo aplicaban, que era muy simpático. Hay quienes afirman la existencia de una cierta continuidad genética entre el positivismo latinoamericano decimonónico y la filosofía analítica. Esto es muy discutible, hay algunos que lo aceptan, hay otros que no lo aceptan. Lo que es claro es que en nuestro país y en nuestros países latinoamericanos se desplegó un espíritu de rechazo al positivismo que había sido la ideología comprometida con los proyectos de transformación económica y social. De manera peculiar, después de la restauración de la República y en materia educativa con Gavino Barreda, que propicia la fundación de la Nacional Preparatoria. A principios del siglo XX, la perspectiva histórica hizo del positivismo
que se observaba agotado el positivismo, la Revolución Mexicana, y en vez de la emancipación y el progreso que se había propuesto a finales del siglo XIX, en cada uno de los países de Latinoamérica se había obtenido finalmente un atraso, con un orden político anárquico donde la educación, tal vez el proyecto estelar en nuestro país, no había respondido a las expectativas en la elevación de la cultura y de la identidad espiritual e histórica. Vasconcelos afirmaba que el positivismo había destruido los signos del universo espiritual que debe restituirse mediante una perspectiva metafísica. Antonio Caso, Carlos Vaz Ferreira, Alejandro Korn afirmaron que el positivismo limita el conocimiento humano a la sola ciencia y prohíbe al espíritu la especulación, la meditación. Ya en los años 50, cuando el desarrollo de la filosofía había alcanzado cierta normalidad e institucionalización, el pensamiento latinoamericano ya estaba de vuelta. Y el positivismo vuelve a dar influencia al pensamiento europeo. Y aparecen con fuerza la metafísica y nuevas ontologías para reflexionar los problemas de nuestra cultura e historia. En nuestro espacio y tiempo se deriva la preocupación de la filosofía latinoamericana, de que lo americano, sin eximir el debate acerca de su originalidad y autenticidad. Pero esta nueva manera de la actividad filosófica no logra trascender el tufo de la imprecisión y la ampulosidad en la forma de decir, con el estilo poético filosófico que subrayaba una lejanía del énfasis cientista típico del positivismo. Es decir, se da espacio al escolasticismo y la imprecisión en sacrificio del rigor. Como es evidente, esta situación entorpece el análisis del lenguaje y de la filosofía analítica, y por ello, precisamente, se despertó el reclamo de una cruzada analítica para superar el retorcimiento de este discurso, con varios factores favorables a su recepción, a lo mejor era la bienvenida, o era a lo mejor la búsqueda, como dijo el maestro Tamayo. El asunto es que allí empezó un gran encuentro con varios factores favorables que la hacen diferente a la del tipo positivista, entre ellos el interés que tienen los pioneros por la filosofía, que a la víspera se convertirá en un estímulo para el análisis y el rigor. Por ejemplo, en Antonio Caso, erudito encargado de referencias a los clásicos de la analítica europea. Un hecho clave fue la llegada de varios filósofos españoles exiliados de la Guerra Civil Española: José Gaos, Joaquín Xirau, Eduardo Nicol, Luis Recasens Siches a nuestra facultad, quienes estimularon esta recepción de lo que hablan nuestros organizadores, aún sin considerarse que ellos eran promotores o partidarios de esta corriente, como sí lo hicieron Gaos y García Maínez, fundador del Centro de Estudios Filosóficos, donde publican en 1955 importantes trabajos en la revista Dianoia, donde subrayarían su preocupación por este tema. Al actualizar el debate filosófico y hacerlo actividad de mayor rigor, logran conjuntar en su entorno a una nueva generación de filósofos tallados con el esmero de sus maestros. Así, el grupo de filósofos formados por Gauss sobresale la postura favorable al positivismo lógico y la filosofía analítica de Luis Villoro y Fernando Salmerón. Según lo afirmó algún día el propio Salmerón, no se podía hablar de filosofía analítica en México hasta 1959, cuando la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra propia universidad organizó una sesión, una mesa redonda sobre el texto de Husserl, titulado La filosofía como ciencia rigurosa, y aparece en castellano por primera vez el texto de Moore denominado Principia Ética. En ese seminario,
Alejandro Rossi valoró, al igual que Villoro y Salmerón, el ideal husserliano de la filosofía como ciencia estricta, que requiere una base teórica diferente y una forma propia de concebirse, aspecto que lo liga a un espacio de conceptos susceptibles de ser analizados rigurosamente según cánones científicos, citando autores como Moore y el propio Wittgenstein. En 1967, con la aparición de Crítica, revista Hispanoamérica de Filosofía, se abre un capítulo importante de la filosofía analítica, sin duda, donde se observa madurez en el tratamiento de los diferentes problemas. Ahí los mismos, Rossi, Villoro y Salmerón, subrayan un comentario en la presentación que da realce a la aparición de una nueva tendencia que parece ocuparse de la filosofía latinoamericana al encarar un modo distinto de labor filosófico. La filosofía deja de concebirse como aventura especulativa para entenderse como un análisis conceptual y como crítica. Dentro del grupo de personalidades fundacionales de la filosofía analítica en México, ¿acaso Villoro y Salmerón son los más reconocidos por la calidad de sus análisis, el impacto de sus textos y su poder de convocatoria? Luis Villoro tenía la historia como preocupación inicial, un extraordinario libro sobre el análisis ideológico de la independencia nacional, que es fuera de serie, que se los recomiendo a todos. Esta preocupación estaba en el inicio con Luis Villoro. En tanto se concentró posteriormente, bajo la influencia del trabajo del grupo Hiperión de la Facultad de Filosofía y del propio maestro Gauss, su maestro, en otras temáticas referentes a la teoría del conocimiento. Su recopilación denominada Páginas Filosóficas en 62 evidencian este tránsito intelectual, pues este grupo de textos sin unidad temática revelan su participación en el ambiente intelectual de los 50s, con trabajos que van de una temática existencialista a otros en la vena del positivismo, el positivismo lógico y la metafísica. La prioridad de una filosofía traducida. Salmerón desarrolló varios temas y conceptos donde se distingue el de la moral, la igualdad y la diversidad, la dignidad, la norma, pero en él siempre quedó clara la distinción entre los significados de la filosofía, uno entendido como tarea crítica, analítica y teórica, y otro que se refiere a las concepciones acerca de la estructura del mundo. Por ello, la obra de Fernando Salmerón se enfocó preferentemente a la filosofía de la educación y de la ética social. En su ensayo Ética y Diversidad Cultural, Salmerón desarrolla una serie de consideraciones en torno a la igualdad, que en mucho se aproximan al concepto de universalidad, punto neurálgico de las teorías de la argumentación jurídica, de mayor impacto en el pensamiento jurídico contemporáneo. Salmerón sugiere una vía para solucionar el dilema entre igualdad e identidad. La dignidad de la persona, dice, estriba fundamentalmente en la capacidad para elegir sus propios fines y determinar su propio plan de vida, lo que constituye justamente la identidad personal. Así, el principio de autodeterminación podría conciliar el imperativo de universalidad con el de autonomía. Entonces, la igualdad no consistiría en el carácter universal de los fines elegidos, sino en la posibilidad de cada sujeto para elegir sus propios fines, aunque estos difieran entre sí. Igualdad, por lo tanto, en el reconocimiento de la diversidad. En el campo político, esta idea de la dignidad, creo yo, no conduciría a la imposición de un orden homogéneo, sino a la inversa, a una política de reconocimiento de la heterogeneidad en toda asociación política. Los estudiosos aplicados a la filosofía analítica coinciden en afirmar
que hay condiciones para que ésta continúe trabajando en Latinoamérica. Hay un corpus digno y significativo que no se desarrolla como mera repetición en un discurso filosófico europeo, donde sirven como autoridades las personalidades nombradas al principio y que han estado presentes en esta mesa. La forma de hacer y entender la filosofía analítica ha producido análisis de la realidad política, social latinoamericana y de la historia de la cultura de los pueblos. Lejos de un discurso intelectualista que se queda en un simple análisis lingüístico, como se ha visto junto con Villoro y Salmerón, es importante entonces que estas condiciones que aparentemente están dadas recupere a través de una serie de elementos que pueden obstaculizarlos. Por ejemplo, sin duda ciertos grupos profesionales de la filosofía que importan acríticamente modas filosóficas y las jergas a que ellas están asociadas y esterilizan por completo las transferencias de ideas. La prioridad de una filosofía traducida sobre la filosofía vivida y pensada en nuestro propio idioma. Es necesario el surgimiento de filósofos mexicanos que enfrenten los problemas de racionalidad y de comprensión y forjar herramientas conceptuales adecuadas a nuestra particular circunstancia e historia. Y finalmente, si se afirma que hay que aprender de los logros de países con siglos de debate filosófico constante, para nosotros esto debe significar que incorporemos sus métodos de trabajo, sus técnicas, tratamiento de problemas, interiorizar su enfoque, las dificultades, atraer la discusión libre, académica, desprejuiciada y en nuestro idioma. Solo así podremos transformar en un pueblo con disposición abierta hacia las maneras de ver el mundo y reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de nuestra realidad. Muchas gracias.